por estar con nosotros, doctor Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Rato sin vernos, hermano. Rato, hermano, sin que estuvieras aquí. Bueno, se han presentado situaciones, digamos, un tanto, no digamos extrañas, tampoco inusuales. Por el contrario, hay situaciones políticas que son se quieren repetir, reiterativas, y posiciones políticas que surgen de donde uno, bueno, tampoco nos sorprende, pero donde uno menos espera, que ¿no? No debiera ser. Que no debería ser, que no debiera ser. Que viene de las sotanas, ¿no? Sí. Y quisiera referirme a este hombre, ¿no? Al señor, y me refiero a él como persona, porque una cosa es el cura, pero el cura no, y el obispo no tienen tampoco licencia para matar, como decimos, pues, porque se ha conocido los escándalos en el Vaticano, se ha conocido los escándalos en muchas partes del mundo. Canadá, en mismo Estados Unidos, España, donde el cura o el obispo o el cardenal le está dando la hostia en la mañana y en la noche está violando al niño o a la señora que le dio la hostia, y esa es una realidad. Ocurre, el Santo Padre pidió perdón recientemente por unos bandidos ahí, pero siempre están, y se arropan en la sotana y se quieren ahí esconder y tratar de limpiar sus bandidencias, ¿no? Con el ropaje de religioso. Y en ese sentido me quería referir a este hombre, usted ha escrito sobre él, ¿verdad? Este señor Álvarez ha sido una de las personas que más daño le ha hecho a Nicaragua, junto con el de ingrata reputación, el señor Báez, que no nos conoce a los nicaragüenses, que llegó al país primero atacando a sus propios obispos porque habían informaciones que daban cuenta que él decía que eran esto, lo otro. Quería llevarse en el saco, como decimos buen nicaragüense, al mismo Leopoldo Brenes. Y bueno, este tipo está ahí haciendo política, este tipo continúa en su afán de tratar de violentar la paz del país. ¿Cómo lo mira usted, doctor Navarro? Bueno, lo primero que hay que hacer es hacer una separación clarísima. Una cosa es la iglesia, una cosa es el evangelio de Dios y otra cosa son las actuaciones terrenales de hombres que se ponen la sotana para hacer política. Y en el caso de Nicaragua ha habido una situación muy real. Aquí han habido obispos y curas, y no solo hoy, históricamente. Hay que recordar, por ejemplo, cuando el obispo Vigil, el cura Vigil, bendijo las armas de William Walker. Claro. O cuando sacerdotes apoyaban las actitudes de Somoza. Porque la vanidad, la soberbia, cabalgan cercano a violentar los votos que tienen supuestamente los sacerdotes. Y en el caso de Álvarez y Báez, por ejemplo, en Nicaragua, ellos prácticamente son los que orquestaron y dirigieron y escribieron parte del guión del fallido golpe del 2018. Y a mí lo que me preocupa realmente, y por eso yo hacía una llamada de alerta al gobierno, al pueblo, para que no se deje sorprender nuevamente por situaciones como las del 2018. Lo que aconteció en Matagalpa es para crear condiciones para una situación de desestabilización nuevamente en el país. La verdad es que el pueblo rechazó eso en Matagalpa, pero el fermento está ahí. El falso profeta, el falso sacerdote Álvarez continúa creando situaciones no a lo interno, pero hacia afuera, porque aquí hay dos ejes, el eje internacional y el eje interno. Tanto en el 18 como ahora, el pueblo de Nicaragua no los acompaña, pero generan una serie de turbulencias afuera, de agresión contra la iglesia, de agresión contra la libertad de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que este señor tendría que explicar cómo es que tenía 8 emisoras,
¿Cómo es que tenía 2 canales de televisión? ¿Eso quién se lo dio? ¿Cómo lo consiguió? ¿Quién se lo patrocina? Ahí hay fondos que están viniendo de afuera para financiar estas emisoras que generaban una campaña de desinformación en Matagalpa, y eso querían multiplicarlo en el resto del país. Esto no hay que verlo nada más como una actitud soberbia de un señor que lo que quiere es que todo se le llegue a él, porque yo hablé con compañeros de él de colegio y me dijeron que desde chiquito, bueno, él es chiquito, ¿verdad? Yo digo desde el colegio, tal vez por su poca estatura, él era prepotente, vanidoso y quería sobresalir en todo. Y él se metió a las cuestiones religiosas huyendo de cualquier situación militar. Y yo no sé si él, Monseñor Obando, lo mandó a Italia a estudiar y después le mordió la mano a Monseñor Obando. Entonces nos encontramos ante una situación que hay que verla, que no es de gravedad, porque está bajo control, porque el pueblo no responde. Si vos ves las tomas y las cosas que se hacen en Matagalpa, son unos 4 o 5 personas, 10, 15 personas las que están alrededor de él. Pero la proyección hacia afuera es que aquí estamos en una crisis profunda. Y lo otro es que a mí, como católico, me ha golpeado la instrumentalización de los símbolos supremos de la Iglesia Católica, como es el Santísimo, como lo ha vulgariado este señor, salió a la calle con él, como que si fuera, qué sé yo, un símbolo cualquiera. Supuestamente el Santísimo es donde está radicado la hostia, y él andaba de arriba para abajo y hablando de política, y cuando vos hablas con él, lo menos que hay es una prédica religiosa, no te habla de los evangelios. Él lo que hace es destilar odio, destilar denuestos y ofensas contra los que no simpatizan con lo que él está diciendo. Y hay una campaña internacional para convertirlo en un héroe que está haciendo al punto de que va a estar encarcelado. Si lo que se le está haciendo es que definitivamente, y yo lo decía, la sotana no te da impunidad. Claro. Y él está cometiendo reiterativamente una serie de actos que constituyen delito. Está incitando a la violencia, está incitando al odio, está incitando al irrespeto a las autoridades constituidas. Y aquí se le trata de hablar con él, y yo pienso que va a llegar un momento en que las altas autoridades de la Iglesia tendrán que llamarle la atención, porque está comprometiendo a la Iglesia. Una cosa es que él, como político, deje su sotana y se dedique a politiquear, no, sino que usa la Iglesia, usa los símbolos religiosos para continuar con su campaña de desestabilización. Y la Iglesia tiene que frenar eso, porque ¿cuál es el efecto de las actitudes de estos curas que trataron de impulsar el fallido golpe del 2018? Es que las iglesias están vacías. Si vos vas a una iglesia, está totalmente vacía, y es un fenómeno mundial. Claro, porque claro. Yo estaba leyendo, por ejemplo, que en Canadá la iglesia está vendiendo 70 propiedades y más de 20 templos, porque la gente no llega, y porque además quieren usar ese dinero para indemnizar y pagar a las víctimas de la pedofilia que cometieron los curas con los niños y las niñas. Esa es la realidad. Ahora, el otro aspecto que no debemos de perder de vista es que
si bien es cierto que en el 2018 Báez, Álvarez, el otro señor jubilado de Estelí, Mata, son los que desde atrás estuvieron dirigiendo y manejando y chantajeando a los otros obispos para que los acompañaran. Ellos estuvieron detrás del golpe. Ahora, con el fallo y con lo que pasó en el 2018, ya están viendo que fallaron los falsos empresarios, porque no eran empresarios, los del COSEP eran empleados de grandes empresas. Ninguno era empresario, ni una tortillería, ni una fritanga tenían. Esos falsos empresarios fallaron, los políticos fallaron, los estudiantes de la calle, porque se matriculaban en la universidad, pero nunca fueron, pero decían que eran estudiantes para darle una connotación diferente. Estos fallaron en el 2018. Entonces, ahora, quienes están asumiendo esa voluntad política de desestabilizar el país son estos curas como Álvarez. Y eso hay que tenerlo bien claro. Hay una carga de cinismo en todo esto, ¿no? Porque vi a este tipo, o leí por algún lado que decía a los policías que eran sus hermanos, que los amaba. Y bueno, mataron a más de 20 policías a balazos y yo nunca lo vi. Si usted tiene noticias sobre que sí lo hizo, pues me corrige, pero nunca lo vi condenando ningún tipo de acción terrorista. Pues. Ese tipo de muertos para ellos no existen. Por eso le digo. Pues, y fueron más de 35 policías. Ajá. Fueron 600 policías los que resultaron heridos en el fallido golpe, de los cuales la mitad eran mujeres. Y nunca hicieron una condena de eso. Para más, yo vi en las redes, en León, por ejemplo, a un hombre que lo estaban torturando y se oía que el hombre dijo: padre, por favor, dígales que no me golpeen. Entonces el padre de León lo que dijo fue: no, yo no vi nada, yo no estoy oyendo nada, yo ya me voy. Y lo peor es el cura de Masaya. Aquel que dice... El cura de Masaya que digo... Échenlo en los excusados. No, esa es tontera. Ajá. No sigan subiendo fotos de ese claro. de ese policía que están quemando, que nos va a perjudicar internacionalmente. Y a los próximos que agarren, tírenlos en los excusados. Claro. Eso es lo que yo oí de estos curas. Nunca oí ni siquiera un llamado a la no violencia. A la no violencia, correcto. Es que es lo mínimo. Sí. Señores, no se maten, no se peleen, nada. No maten, porque nadie los estaba atacando. Así. Y estaba el otro asunto de que cuando los transportistas le reclamaron, me recuerdo, que ni siquiera... Váyase de aquí, gente, que este no es su país. Este no es su país. ¿Cómo será de ¿Cómo será de mal querido? La soberbia. Y la soberbia, que el propio empleado de él lo vendió porque fue el que grabó. Bueno, y lo tiró pero tener lo otro, si hay un sacerdote que lo amenazó de muerte y el sacerdote salió diciendo que Álvarez lo había amenazado de muerte. O sea, la personalidad de este hombre es una personalidad contradictoria. Por un lado, te aparenta la prédica de la paz, de la bondad, y por otro, obliga, somete, chantajea y humilla, porque humilla a lo humilde. Otro ejemplo de la personalidad contradictoria de este señor es que no viste las fotos cuando hizo que los campesinos lo anduvieran cargando, en una como que si fuera Santo Domingo, un faraón. Pues ese es el colmo. ¿Cómo vas a creer en la humildad de un hombre que se siente faraón y obliga a los feligreses a que lo carguen y lo anden en ancas? Este fue el tipo que leyó un documento con 42 peticiones. Queremos que se vaya Wilfredo, queremos que se vaya el comandante Daniel, queremos que se vaya la compañera Rosario, mañana que se vaya el Albaluz Ramos, mañana que se vaya no sé quién, 42. El ejército, la policía. ¿Y qué clase político es este, no? O sea,
Era una locura, ¿no? Era un tipo Bueno, desquiciado. Como dijo un fallido político ya, Ajá. son sueños de opio. Sueños de opio, sí. Sí. Porque solo a alguien se le ocurre a eso, un imbécil, que si vas a una negociación, que si vas a un diálogo, vos vayas y decir, bueno, señor, esto es, y no cedemos un ápice. Si una negociación y un diálogo es doy para que me dé, Sí. y buscar un entendimiento. No, pero con todo eso me hacía creer, pensar, digo, este tipo cree que tiene tanques rodeando la cosa y que está manejando o que van ejército. A venir los ángeles del ejército celestial a defenderlo y a protegerlo. Sí, yo decía, sí, definitivamente. Este tipo está loco completamente. Pues. No. Pero bueno, era parte de la soberbia, parte de... engreimiento y sobre todo bastante estupidez. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos. Hay que decirlo con toda honestidad. Estupidez, falta de experiencia. No, falta de experiencia no. No. Tiene experiencia de sobra. Pero una experiencia mala, hombre, mal lograda. Le sobra la soberbia. Mal lograda. Le sobra la soberbia y la visión de que el mundo gira alrededor de él. El mundo gira alrededor de él. Si las cosas no se hacen como él dice, está malo. Y sos enemigo. Y en la iglesia no habemos enemigos. Si la iglesia es ecuménica, claro. En la iglesia cabemos todos. Y la iglesia es el templo de todo. Aquí creen que la iglesia es el edificio físico. Claro. No, la iglesia somos todos. Y ellos creen que como están apertrechados y atrincherados en la iglesia física, tienen el dominio y pueden hacer lo que quieran contra el orden constituido. Aquí ellos mismos han dicho, dice, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Pero él tenía 8 radios, 2 televisoras y no quería pagar impuestos, ni quería llenar los requisitos. Si a todos nos exigen los requisitos para tener una radio, para tener una ONG, ¿por qué vas a estar claveando si te vienen y te dicen, mira, para tener una ONG tenés que llenar estos requisitos? Para tener una empresa tenés que pagar estos impuestos que todo el mundo los tiene que pagar. Entonces, si ya te obligan, entonces ya estás mal. Y decís que te están reprimiendo, que están violando la libertad de expresión, las libertades individuales, etcétera. Y eso yo creo que en Nicaragua, los nicaragüenses estamos claros. La sotana no da impunidad y hay que cumplir con la ley. Si queremos vivir sin problema, hay que cumplir con la ley. Y estos curas no quieren cumplir con la ley. Hay entonces una parte económica en todo esto, ¿no? También, si es que no lo oíste, es que salió diciendo que él había cumplido todos los requisitos. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Llevan, por ejemplo, yo conozco el caso de muchas ONG, de esas ONG que se les ha cancelado la personería. Y dicen, si yo llevé todos mis papeles, pero no llevaban lo que se les pedían, llevaban lo que ellos querían. Y aquí hay ONG que tenían 20 años sin cambiar su junta directiva, sin registrarse. Y además hay una ley que te obliga a que si recibís ayuda de afuera, tenés que registrarte como agente extranjero. Entonces no se registraron, entonces violaron la ley. Aquí es muy fácil hacerse el mártir cuando no querés cumplir con la ley. Y eso es lo que pasa con estos curas, con ese montón de gente que te dicen que no son políticos, que son instituciones de beneficio para la población, pero es un negocio. En esa radio es negocio. Esa radio, no sé si las tenían como ONG, pero una ONG es un negocio. Nos juntamos nosotros 5, vienen de afuera, nos financian, y no es sin fines de lucro. Pero grandes salarios, ¿no? Buenos salarios. Pero me recetó 8,000, la Vilma Núñez se receta $8,000 mensuales. $8,000, ¿verdad? $8,000, más camioneta, más carro, más viaje, más esto, más el otro. Y pues, no hay utilidades porque todo se va o lo que hacían era, decían, bueno, hay $500,000 aquí. Bueno, hagamos
10 estudios y paguémosle a la gente, entonces te contrataban a vos, y entonces la plata era una danza de miles de millones. Así hacía uno de estos señores que ahora están en el autoexilio. Contrataba periodistas y le decían, bueno, y sabe muy bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Un estudio sobre tal cosa. Pero si está vas a cobrar 4.000, le decían al periodista. Esos 4.000, 2.000 son para mí. Y 2.000 mí. me regresás. Así es. Así era. No. Y lo sabe muy bien. Y todavía hay muchos que lo están haciendo, sí, claro, que ahí les va a caer todo el peso de la ley. Pero la realidad es que aquí era todo negocio. La misma cuestión de esas radios eran, ¿cómo se mantenían? Claro, claro. Y recibían ingresos. Por eso hay un señor que siempre me decía, hombre, cuando mis hijos no querían estudiar, yo les decía, dice, métete a cura. Métete cura, me estudia para cura. Y otro cura viejo le decía al cura joven, mira, hombre, nunca terminé de construir, siempre está construyendo algo y dejarlo a medias para que puedas andar pidiendo. Vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, había anécdotas que me quería usted, quería compartir con el público, más bien, a propósito de la personalidad de este tipo, ¿no? A propósito de que estamos hablando de este personaje, pues yo recuerdo que en la última elección para alcalde, yo estaba en la campaña en Matagalpa, Jinotega, me tocó toda esa zona a mí, y recuerdo que el alcalde me pidió que fuéramos a visitar a la máxima autoridad religiosa, pues, para avisarle que se estaba buscando cómo reelegir, pues, en promoción de su candidatura. Claro. Entonces llegamos, primero nos hizo esperar como una hora, ¿verdad? Pero bueno, yo soy, a mí no me afectan esas cosas. Entonces llegamos, y cuando llegamos, pues todo así, una cosa que desde que le vi, él con su forma de hablar, no normal, sino cuando está queriendo hacerse sentir como autoridad, usa una voz así, toda ceremoniosa, y me recordó en la forma de Monseñor Obando. Claro, él quiere imitar a Monseñor Obando. Una voz engolada. Engolada, claro. Engolada. Y entonces comenzó a hablar y a decir que no sé qué, que no sé cuánto, pero en esa época era muy amigo del actual alcalde y era recho a pedir. Claro, era recho a pedir. Cuando llegamos y nos pusimos a la orden, pues, ¿qué podíamos hacer? Lo primero que nos pidió fue que le quitáramos a toda la gente que vende en el atrio de la iglesia, sí, que se lo quitaran, porque le afeaba la iglesia, y que le pusiéramos, le ilumináramos atrás, porque ahí llegaba a dormir mucha gente y que era feo, o sea, como que si la iglesia no atrae a los pobres, y la iglesia es la iglesia de los pobres. Entonces quería que le quitáramos a todos los pobres gente con sus truchas que están vendiendo ahí. Eso te demuestra la calidad humana de alguien que dice ser un pastor y guía religioso. Y la realidad es una. Nosotros tenemos que estar muy claros, de que si bien es cierto lo que aconteció en Matagalpa, no es ni la sombra de una desestabilización, ni siquiera en Matagalpa, claro, pero sí nos tiene que guiar y decir, bueno, estos señores no aprendieron la lección. Y aquí, para que siga viniéndoles reales de cualquier forma, en valijas o como sea, tienen que justificar inestabilidad en Nicaragua. Y si ya y repito, porque eso hay que decirlo claramente, si ya los politiqueros que quisieron participar en el golpe fallido, si los empresarios, falsos estudiantes, ya no pudieron desestabilizar el país, entonces hay que usar otras trincheras. Y la trinchera está
por el lado no de la iglesia, y ahí es donde yo digo, no es la iglesia católica, son algunos pastores de la iglesia católica que se prestaron en el 2018 para influir y dirigir el golpe, los que están tratando ahora de generar esa desestabilización. Y gracias a Dios, y la ventaja está en que aquí hay un pueblo que respalda a su gobierno por lo que ha hecho. Porque si aquí no se hubiera hecho tanto como lo que ha hecho Rosario y Daniel, aquí estuviéramos jodidos, como decimos. Pero aquí la gente está a la par de su gobierno, quiere paz, quiere tranquilidad, no quiere vivir nuevamente las situaciones del 2018 y por tanto rechaza y repudia cualquier actitud de ese tipo. Y hay un grupito que cree que todavía puede hacer de la suya, pero se van a topar con el puño de la ley, se van a topar con el freno de la legalidad, se van a topar con el freno del orden. Y definitivamente eso tiene que quedar bien claro. Que los nicaragüenses estén bien claros que aquí su gobierno, sus autoridades van a garantizar hasta el final la institucionalidad, la legalidad, y no van a permitir que se cometan los crímenes de odio que se cometieron en el 2018. Aquí se habla de tantos muertos, pero no se dice que 30 y pico de policías son los muertos, que más de 50 sandinistas fueron asesinados en sus casas, los llegaron a matar, a destruir sus casas, y eso no se puede permitir, definitivamente. La policía ya emitió un comunicado y habla de una investigación en curso. Hoy habla y señala claramente que este señor está instrumentalizando su autoridad como religioso para generar el caos, desestabilizar el departamento y crear grupos violentos que atenten contra la seguridad de las instituciones. Está clarísimo, y es más, por eso se abrió una investigación, y eso tiene que irse hasta el final, porque los que estén acompañando a Álvarez en su actitud de menosprecio a la legalidad y de seguir gestando situaciones de odio en el país, tienen que abrir el proceso, y la policía tiene abierto un proceso, y la fiscalía. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la última parte del programa. Hay mucha frustración de parte de ellos, seguro. Claro. Vamos a la pausa, ya volvemos. Claro. Continuamos con la parte última del programa. Hay mucha frustración, le decía, diputado, ¿no? De parte de estos señores que se han quedado aquí y que bueno, vieron fracasar sus intentos, y ahora hay una desesperación, digamos, asfixiante para ellos, ¿no? Lo que pasa que ellos engordaron un chanchito y vivían de los chicharrones del chanchito hasta el 2018 y 19, cuando se descubrió la gran alcancía que tenían, que le venía a Estados Unidos. Aquí hubo una danza de millones terrible. Si solo cuando se intervino la Fundación Violeta Chamorro, solo en una cuenta de la Violeta Chamorro habían $4 millones, imagínate. Y ahí se drenó plata para todos lados. Entonces aquí le pagaban a todo el mundo. Si aquí era negocio, yo venía, abría mi canal en internet, comenzaba a andar con el celular. Antes, yo recuerdo que antes de los celulares habían los que llamábamos los papas fritas. Ah, claro, sí. Los periodistas papas fritas, sí, que compraban su grabadora y llegaban y te metían, vos estabas hablando, y te llegaban, metían la grabadora, y entonces pues llegaban y te decían, mira, te grabé, va para la radio tal, que a lo mejor ni existía, necesito $1,000, pues. Claro, y eso era, pero eso era a un nivel micro. Estos no, estos ya era a nivel y andan todavía a nivel de celular, y andan grabando, y entonces ya se transforman. Primero, no han pasado por un aula universitaria ni técnica, pues, pero se dicen periodistas y afuera los tratan como periodistas. Y ellos crearon una red en Nicaragua
donde era una piñata. Yo tengo recibos de medios que se decían serios, que recibían de la Fundación Chamorro 60,000, 50,000, 300,000 para la promoción del periodismo libre en Nicaragua. Y esa fue los grandes lonjas de chicharrón y de lomo de chancho que se repartían. Pues después del 18, ya con el 19, la cosa se puso difícil, el gobierno se avivó, frenó todas esas pachangas, y entonces ahora los pocos que se han quedado aquí, porque hay un montón que están afuera y son periodistas de afuera y están hablando de la realidad nicaragüense sin estar aquí. Entonces, todos esos que se han quedado y los que participaron y que no se han ido, entonces están centaviando, como decía mi abuelita, están limosneando. Entonces necesitan, para que venga la plata, generar hacia afuera una apariencia de inestabilidad en el país, una apariencia de desorden, una apariencia de irrespeto a la autoridad. Y entonces por eso es que se generan situaciones como esa, porque están esperando que se acabe la sequía que hay como en Europa, que se están secando los ríos. Aquí esta gente está en la calle y entonces están buscando y no pierden la oportunidad. A toda cosa le dan carácter político. Mira, el caso más claro es el caso de un capitán que tuvo un accidente doloroso donde perdió la vida un médico, un muchacho muy joven, pues, pero yo no creo que el capitán haya querido matar, ni mucho menos, pues, un accidente doloroso para las dos familias, pero si ha sido un XY, no hacen tanto escándalo, pero como era un capitán de la policía, encontraron el camino para atacar la institucionalidad de la policía y reflejar la institución policía en un caso tan doloroso y lamentable, porque el muchacho que murió era un profesional, un destacado médico con maestrías y cosas, pues, pero aquí cualquier cosa se usa. Si un policía o un diputado o un ministro tiene algún problema, lo magnifican porque de esa forma indirectamente atacan la institucionalidad, atacan al gobierno y generan una crisis hacia afuera, que es lo que a ellos les interesa para conseguir plata. Definitivamente siguen en el business, siguen, porque como no quieren trabajar, entonces siguen generando condiciones para que en el país no avancemos en la forma que estamos avanzando. Esa es la verdad. Claro. Al margen de eso, el capitán sí cometió un error grave, Wilfredo, ¿verdad? Porque sí, claro. Cometió un error grave. Y hay una familia dolida, compañeros buenos, sus padres. Yo me pongo en el lugar del padre, de la madre de ese muchacho, que no venía haciendo nada, pues, y de repente si era un muchacho, era un deportista. Por eso, y aparece un tipo irresponsablemente que viene borracho. Sí, pero la policía no tiene la culpa de eso. No, estamos claros. Es el tipo. El policía tiene que pagar, que pagar su falta, y tiene que pagar por el daño que causó. Pero yo no me refiero a eso, yo me refiero a la forma en que medios de comunicación manejaron la cosa más enfocada contra la policía que contra el causante del daño. Correcto. Porque yo todavía recuerdo en derecho, el que es causa de la causa es causa del mal causado. Entonces, si este hombre mató a ese profesional que era una esperanza para Nicaragua, pues tiene que pagar y tiene que ir a la cárcel, y más, hombre, si andaba borracho, que le caiga el peso de la ley. Eso está Wilfredo, la sotana no implica impunidad, lo has dejado claro. No hay. He visto en otros lados que caen presos, pues. De todos lados, pero si aquí ya hay dos presos. Uno porque violó a una niña de 12 años y otro porque maltrató a su mujer. Maltrató a su mujer. Y eso es nada, aquí afuera son
Aquí hubo un cura que estaba en Chinandega, que era italiano, correcto. que violó niños y lo fueron a capturar hasta Italia y murió preso, ella murió. Y aquí lo protegía, porque lo era impresionante. Por eso, pero es que... No, también, ya te hablo de la gente que le rodeaba. Pues, así, no. pero es que ellos venden una falsa santidad, es que ese es el problema. Lo que está en el corazón, en el espíritu, no se le mira. Ellos venden una santidad y se hacen mártires, se hacen víctimas, cuando ellos realmente están generando las situaciones que provocan violencia y caos, pero se hacen las víctimas. Y por ejemplo, en Canadá, ahí hay una impunidad galopante. Mira, fueron 5,000 niños indígenas los que mataron. Claro. Yo escribí un tuit ahí sobre eso y me escribieron que no fue la iglesia lo que los mató. Pero si ellos fueron los instrumentos, el Estado se los daba a ellos y ellos no le creaban las condiciones mínimas en climas terribles como en Canadá y los niños morían de frío, de hambre. 5,000 niños desarraigaron de sus padres a más de 150,000 niños y niñas. Esos son los crímenes de la iglesia. Y ya no vayamos pues a la Santa Inquisición, donde quemaban a las mujeres porque les decían brujas, porque estaban la incipiente medicina natural y te curaban con flores y con hojas y se los volaban. Entonces, aquí hay mucho que pedir perdón por parte de la iglesia y el Papa lo está demostrando con una honradez y franqueza. Dios, vengo a pedir perdón, vengo a pedir por los males, pecados que él no los cometió y se cometieron hace años, pero él como el responsable de la iglesia pide perdón por los hechos y los pecados que cometieron. Así habría que, por lo menos, que frenen a las ¿Merece la cárcel este tipo o no, este señor? Bueno, todo está en función de la investigación, ¿verdad? Por eso es que la policía es bien comedida y ha dicho, se trató de incitar a la violencia, generar el caos, la desestabilización. Estamos abriendo un proceso, estamos investigando. De eso saldrán los respectivos señalamientos o acusaciones a quien corresponde. A nosotros no nos corresponde hacerlo. Claro. Es la investigación, a la fiscalía es a la que le toca. Le agradezco, gracias por haber venido. El tiempo se nos ha agotado. Les invitamos a continuar con Canal 4, la mejor televisión. Pásenla bien, tengan muy buenos días.